Queridos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos. Están en su programa La Hora de la Familia. El programa que quiere llevar a ustedes un mensaje positivo, un mensaje de amor por esa institución natural creada por Dios que se llama familia. Y claro, en el mundo en que vivimos es un poco complicadas, muchas dinámicas familiares, pero en este programa queremos darles como algunas ideas, algunas luces para que, por un lado, vaya mejorando la relación conyugal, que es como la relación que hay que cuidar en la vida familiar, y por otro lado, vayan teniendo algunas ideas sobre la crianza de los hijos, ¿no? Y temas que son tan importantes como comunicación, por ejemplo, en la familia. Pero hoy, como estamos en el mes de marzo, el mes de San José, el mes del Padre, vamos a hablar en concreto de cuáles son los retos de la paternidad hoy, que también son algunos de la maternidad, ¿verdad? Que son retos del padre y la madre que realmente es importante tener en cuenta y sobre todo saber cómo gestionarlos. O sea, porque si es un reto, es como un desafío, pero bueno, ¿cómo enfrento yo este desafío? Y la primera cosa, tal vez, Luchi, una de las cosas que los padres de familia, vamos a hablar de padres y madres, ¿no? En algún momento hablaremos en concreto del tema de ser papá hoy, pero que es un tema, el tema de la ejemplaridad. O sea, ¿por qué realmente los padres y madres de familia tenemos que tener bien claro que tenemos un llamado, para llamarle de alguna manera, a ser ejemplares? Bueno, por varias razones, Roger. Lo primero es porque educamos más y mejor a través del ejemplo, de cómo actuamos. Los hijos aprenden de los padres, sobre todo de cómo reaccionan, por ejemplo, ante una situación adversa, de cómo tratan a los demás. Eso se aprende en casa a través de la vida cotidiana, de cómo vemos a papá, a mamá llevarse también. Aprenden el ejemplo de lo que debe ser un matrimonio. Más allá de lo que nosotros podemos decirle a los hijos y darles lección todos los días y darles, ¿verdad?, monólogos terribles, larguísimos, lo que los hijos desde muy pequeños, van viendo esa vitrina en la que estamos, querramos o no, los papás estamos en una vitrina dando ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por eso bien dicen que las palabras mueven, pero es el ejemplo el que arrastra. Y los hijos tienen por naturaleza una admiración profunda por los padres. Ya luego somos nosotros, con nuestro actuar, los que vamos minando esa admiración, porque a veces, pues, reaccionamos terrible, no tenemos ningún control o gestionamos mal nuestras emociones. Pero los hijos se van fijando en, por ejemplo, cómo nosotros cuando vamos conduciendo por el tráfico, ¿verdad? Reaccionamos ante, pues, lo que nos pueda atrasar o cómo podemos insultar al que va enfrente manejando. Es decir, cómo a veces cuando los planes no se nos dan y nos sentimos frustrados y andamos todo el día con la cara jalada. Esas son cosas que los hijos van viendo y van replicando. Los hijos son como pequeños, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Como pequeñas réplicas de sus padres. Entonces, procurar ese buen ejemplo, aunque cuesta, ¿no? Había un santo que decía que cuando uno regresaba a casa, lleno de estrés, de cansancio, había que contemplar ese minuto heroico antes de abrir la puerta, para no llegar, ¿verdad?, con los problemas, con el mal humor, con el estrés que todos ahora cargamos y que todos tenemos que enfrentar, pero de hacer ese minuto heroico de decir, voy a entrar a mi casa, quiero ser luz, quiero ser, ¿verdad?, una persona agradable, quiero ser una persona que llega alegre a estar con los suyos, no regresar en calidad de bulto a casa, ¿verdad? Y creo que si lo planteamos, podría parecer como algo muy banal, muy superficial, pero que deja una huella profunda en los hijos. ¿Qué tipo de padre y madre somos? ¿Qué tipo de actitud llevamos frente a la vida? Y sobre todo, ¿qué ejemplo vamos dando de cómo nosotros somos personas alegres, buenos cristianos, que sabemos enfrentar los problemas con tranquilidad, con paciencia, con optimismo? Eso es lo que va calando en los hijos. A ver, doña Gracia, tal vez la pregunta que le voy a hacer le va a extrañar. Vamos a ver qué nos dice usted. ¿Quién tiene el reto mayor, el padre o la madre? Es decir, porque definitivamente la paternidad y la maternidad, aunque tienen unas misiones comunes, hay unas diferencias.
en el ejercicio de la paternidad y en el ejercicio de la maternidad. ¿Quién tendrá el reto más grande? ¿A quién le costará más? Es decir, desde un punto de vista, si quiere, diacrónico, un poco comparando lo que ha sido la evolución de la sociedad o en este momento. Yo pienso que el reto, si bien es cierto, es distinto, es diferente, como usted dice, sin embargo es igual para el hombre y para la mujer. Más hoy que las mujeres prácticamente todas han incursionado en lo que es el mundo del trabajo, el desarrollo social, la participación política, cultural, lo que sea. Y entonces ahí es cierto, antes se hablaba pues que la madre estaba mayoritariamente dedicada a la vida de familia, que no salía y como que tenía tal vez esos espacios de serenidad como para poder atender de una forma más directa el proceso de desarrollo y de evolución de los hijos. Pero hoy día yo creo que los retos son iguales. Las dificultades del ambiente son comunes y pienso que ahí de lo que se trata es de la forma de reaccionar del hombre y de la mujer frente a esas exigencias que plantea la paternidad y la maternidad. O sea, lo primero es que hay una dificultad en el ambiente, un ambiente que está contaminado de todo. Y entonces esto hace que los hijos tienen una actitud desde muy temprano, retadora, desafiante, exigente, cuestionadora hacia sus padres. Por otro lado está lo que Luchi mencionaba, la mayoría de padres y madres, jóvenes, medianos y de distintas edades, sometidos como a un mundo de estrés, de exigencia, de carreras. Piense lo que es en nuestro país la cantidad de gente desempleada. Eso genera frustración, Claro, genera malestar, mal humor, ansiedad. El mismo tema el incremento de los costos, de las deudas. Exactamente, las deudas, todo eso como que lo va crispando a uno, y tanto hombres como mujeres, y ahí de lo que se trata es de esa madurez, de ese dominio de uno mismo, que es esencial y fundamental para poder educar. Porque esos ¿Y a quién le padres cuesta más ese impacientes, dominio, cree usted? Yo creo Igual. que depende. Sí, he visto a es señoras igual. histéricas, ¿no? Exactamente. Y maridos también. Las mujeres somos ansiosas y nerviosas, y como que esa mezcla de ansiedad, de nerviosismo, de excesiva preocupación, porque las mujeres tenemos ese componente de la imaginación, que pasa algo y lo vemos 3 veces más grande. Y entonces no tenemos paciencia, o sea, como que el nivel de aguantar, por así decirlo, se nos ha reducido. Y entonces uno reacciona, también las mujeres somos muy verbales, regañando, agrediendo con las palabras muchas veces a los hijos. Y los padres que tienen esa frustración que decíamos, ¿verdad? De sentir el peso de lo económico, de encima venir de ambientes laborales muchas veces hostiles, o donde la gente se siente frustrada, porque aquí es tan difícil escalar posiciones y estar hombres, mujeres que están siempre en lo mismo, que no hay posibilidad de cambio, que no hay opción de mejora. Todo eso genera también frustración, y entonces al llegar a la casa y encontrar los niños revueltos, la madre incendiaria, el padre, ¿verdad? Viene la agresividad, y tenemos los típicos casos de violencia intrafamiliar tan comunes y frecuentes en nuestro medio. Bueno, gracias, ha tocado un tema, Luchi, que es el tema de la dinámica entre la actividad laboral y la vida familiar. Algunas ideas concretas, aunque hemos hecho alguna vez un programa ya en concreto sobre el tema de conciliación, trabajo, familia, pero creo que hay ideas que vale la pena repetir a la gente que nos está viendo y oyendo. Bueno, creo que lo primero es tener claras las prioridades. Y yo sé, ya doña Gracia mencionaba que vivimos en un mundo donde hay muchas exigencias, donde hay niveles de consumismo muy altos, de endeudamiento, y por eso a veces trabajamos, ¿no? De más, y andamos buscando incluso segundos empleos. Pero creo que tenemos que tener claro que los hijos, ¿verdad? Que, como siempre decimos, ningún éxito en el trabajo va a compensar un fracaso en el hogar, que es
poco el tiempo que los hijos están con nosotros, que son verdaderamente arcilla en las manos, que cuando nos preocupamos más por proveer, por comprarles, por pagarles un buen colegio y dejamos atrás ese tiempo de familia, de convivencia, de realmente poder estar ahí para educarlos, que al final nos pasa factura, Roger. O sea, tenemos que tener claro y luego, sobre todo, pensar que los ratos que estoy con ellos no puedo estar ausente con una pantalla enfrente o haciendo trabajo o viendo mis redes sociales, porque pasa. Y veo ahora incluso padres, sobre todo jóvenes, que están tan acostumbrados, tan adictos a las pantallas, que de verdad pareciera que los hijos les estorban o que les molesta que los estén interrumpiendo. Entonces pensar, bueno, ¿cuál es mi misión en la vida? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Sacar adelante esta familia, verdad? O trabajar. Hay un sacerdote muy bueno, apellido Langlois, que dice, la gente usualmente dice, trabajo para mi familia. Pero cuando te das cuenta que las horas son largas, que tu familia se ve abandonada, cuando, ¿verdad?, el tiempo que pasas en casa estás malhumorado, ya no trabajas para tu familia, estás trabajando para los accionistas, para los clientes, para tus jefes, pero no para tus hijos. O sea, no te engañes. Cuando tu hijo, tu familia, tu esposa y tus hijos tienen, digamos, la pirracha, por así decirlo, sí, de uno, entonces tenemos que ser de verdad calidad de exportación para los que más amamos. Yo digo, sí, exactamente, que a veces uno llega ya en calidad de bulto y además las sobras. Sí, es para la familia es lo que queda, y lo que queda a veces es, no tiene sustancia, porque una cosa, y nos pasa mucho a los señores, y por eso papás pongan atención, Digo, me pasa a mí, a veces uno llega a su casa y uno que busca el refugio del cuarto. Pasa en muchos hogares, o sea, llega el papá, está un ratito con la familia, pero dice, no voy a la habitación, o a algún lugar ahí como más privado, para leer, para ver televisión, para ver algún partido, para hacer alguna cosa, pero falta. Y efectivamente uno dice, tengo derecho a descansar, tuve un día difícil y no sé qué más, o prefiero irme a la cama temprano porque necesito dormir un poco más. Y bueno, o sea, tenemos unos deberes y hace falta sobreponernos al cansancio, al mal humor, al mal día, a los problemas que todos, estas preocupaciones internas, externas. A veces hay un ambiente, digamos, sociológico, si se quiere, ¿verdad?, que presiona y que uno tiene preocupaciones de diferente tipo, pero la familia está ahí. Y en cualquier otro ambiente uno es prescindible, no nos perdamos. En cualquier otro ambiente uno es prescindible y alguien más puede ocupar nuestro lugar, excepto en la familia. Así que hay que pensar en este tema y no nos cambien porque vamos a ir hablando sobre este asunto tan importante después de la pausa. Continuamos. Gracias al patrocinio de Unitec, estamos llevando la hora de la familia hasta sus hogares. Y estamos hablando sobre los retos de la paternidad y la maternidad hoy. Pero ya hablábamos cómo efectivamente son retos porque son desafíos que realmente tenemos y, como decía, y que tenemos los padres de familia que meditar sobre ellos y convencernos que esto no es ni propaganda ni producto de la imaginación. Si uno se pone a pensar objetivamente eso, efectivamente estos hijos, o en el caso de los señores, esta esposa me necesita. O sea, mientras dure tengo que ser útil, o sea, tengo realmente que estar ahí, no con ellos. Y una de las cosas, y hablando de los señores, doña Gracia, creo que es importante, porque en ese sentido, lo digo por mí mismo, mantener la serenidad nos cuesta. Yo sé que las señoras también, yo he visto alguna vez brava, no diciéndole de todo a los hijos, pero mantener la serenidad y el buen humor, ¿cree usted que solo nos pasa a los varones? Y además, usted algo ya ha dicho de esto antes, pero ¿por qué es tan importante que un papá y una mamá mantengan esas dos actitudes, si se quiere, características, cualidades, virtudes humanas, la serenidad y el buen humor? ¿Por qué esos dos elementos son tan importantes en la vida familiar? No, porque eso es lo que define el ambiente en que se desarrolla la vida de familia. O sea, nosotros, marido y mujer,
hacemos el hábitat, como dicen ahora, ¿verdad? El hábitat natural para el desarrollo de los hijos. Y si es un ambiente donde lo que prima, ¿verdad?, es el malestar, el mal humor, el grito, el maltrato, la falta de respeto, lógicamente los hijos están creciendo como en un ambiente hostil, en un ambiente, ¿verdad?, que no invita a desarrollarse de una forma armónica y equilibrada la personalidad. O sea, muchos niños, ¿verdad?, vienen de ambientes familiares muy deteriorados, donde precisamente lo que priva es lo contrario al buen humor y a la alegría, donde no hay cariño, donde no hay tiempo para nadie, donde los hijos se sienten, ¿verdad?, como intrusos en un ambiente adverso, donde ese padre es una especie de ogro, donde ese padre es alguien que siempre anda, como dicen, con la cara, ¿verdad?, jalada, o donde siempre habla con ese dogmatismo, con esa forma impositiva. Y lógicamente hay un dicho que dice violencia engendra violencia. Entonces, lógicamente se va desarrollando una juventud violenta, Doña Gracia, una juventud agresiva. A mí el tema que me preocupa, y pongan atención papás y mamás que nos están viendo, es que cuando uno está en su casa y cuando está con los hijos, uno tiene la enorme oportunidad de influir positivamente sobre ellos. ¿Qué sucede cuando una persona, a todos nos pasa, también a nosotros los adultos, o sea, cuando nos acercamos a una persona que es hosca, hostil, pues uno lo primero que hace es retraerse. Entonces, claro, ya la otra persona no puede influir sobre uno porque uno se retrae, uno se enconcha, se cierra ella. Y eso puede pasar con los hijos, Luchi, también. Es decir, o sea, que pudiendo como permear la vida familiar, como influir positivamente sobre ellos, aunque seamos buenas personas, no logramos proyectarnos hacia ellos porque el hijo ya se cerró, porque muchos incluso lo que hacen es evitar el contacto al haber un ambiente, como dice doña Gracia, así hostil. Entonces el hijo pues asume el contacto y decíamos antes de la pausa que a veces el señor llega y en cuanto puede se va a encerrar al cuarto, pero también puede ser el hijo. Hay una edades además en que son más sensibles. Dice, bueno, papá, permiso, mejor me voy porque ese señor a saber de qué andará hoy, ¿verdad? Y cómo me va a tratar. Entonces creo que eso es bien importante. Pero yo voy a otra pregunta, Lucho, porque el tiempo nos va comiendo, ¿no? En el caso particular de los señores, hay una tarea, yo creo que se han ido como rompiendo paradigmas, hemos ido avanzando, pero ¿usted cree que ya los hombres, los señores, los papás, nos hemos incorporado como deberíamos al cuidado del hogar, al cuidado de la familia, incluso, digamos, al trabajo doméstico, ¿por qué no llamarlo así? Bueno, creo que sí han habido avances importantes, que cada generación va viendo a un esposo, a un padre más implicado en el cuidado de los hijos, en el cuidado físico diario, ¿verdad? Desde cambiar el pañal a preparar un biberón. Creo que donde más ha costado y sigue costando es en el ámbito doméstico. Es decir, no sé por qué se sigue pensando que de alguna forma la responsabilidad final recae siempre en nosotras, las mujeres. Es decir, vemos a papás que van al kinder, al colegio, a dejar a los hijos, que los llevan a alguna actividad después del colegio, pero me parece que todavía falta que se adentren en ese mundo doméstico del lavar platos, del barrer, trapear, cosas que no pasan, ¿verdad?, por sí solas, que se requiere, y donde verdaderamente, a medida que también los hogares se van modernizando, las sociedades, se necesita más de ese apoyo, de ese trabajo en equipo, porque a diferencia de antes, donde quizá uno tenía más ayuda, hoy en día pues las parejas están enfrentando ese enorme reto de sacar adelante un hogar donde ambos trabajan. Entonces, de tener esa reflexión, ¿verdad?, que la mujer pasa ahora tanto o más tiempo fuera del hogar, ¿verdad?, trabajando, sacando adelante su carrera profesional, pero de alguna manera se sigue esperando que sea ella la última responsable de que las cosas funcionen, de que haya desayuno en la mesa, de que los niños lleven loncheras. Yo creo que ahí, y ese es un trabajo que tenemos que ir
haciendo todavía aún más los padres con los hijos. En la educación de cuando los están en hijos, casa, claro. ¿verdad? De exigirles tareas tanto a los varones como a las niñas. Quedarán todavía, y con esto vamos a ir cerrando ya este programa, doña Gracia, digámosle así, esos maridos emperador, ¿no? Que el emperador, o sea, llega y se sienta y me sirvan y yo aquí no soy responsable de nada, sino que realmente es ella y a lo mejor los hijos, a veces las hijas, que este es un muy mal ejemplo que se da porque entonces a las hijas se les pone a hacer de todo y los varoncitos por ahí, ¿no? Con su pantalla o jugando al fútbol en la calle, ¿no? ¿Quedan todavía esos señores y qué consejo les daría a usted? Yo creo que sí quedan, y pues yo creo que los de 50 para arriba todavía se Yo soy de sienten, 50 para arriba. Precisamente, quedan esos reductos, pero sí yo he observado y creo que cuando uno ya tiene los hijos casados va notando esa diferencia de una mayor participación del hombre. Mire, yo veo que hay quienes cocinan muy bien. Seguramente sí. Porque ahora también, ¿verdad? El tema que antes se pensaba que la cocina solo era para las mujeres y sálganse de aquí porque aquí solo las mujeres entran, es todo lo contrario. El hombre hoy le gusta hacer algunos de esos oficios, pero el trabajo del hogar es un trabajo que tiene que ser compartido y creo que uno de los errores, ¿verdad? De esos vestigios que nos quedan de tiempos pasados, siempre se pensó que era un trabajo privativo de la mujer, porque el hombre era el que salía a trabajar, pero hoy día que ambos estamos fuera trabajando, hace falta caer en cuenta de que el trabajo del hogar es la consecuencia natural de esa vida en común que hemos empezado y que por lo tanto requiere del apoyo del uno en el otro, y hay cosas que a uno se le dan más fácil y ese es tema de lo que, por ejemplo, en prematrimoniales se les habla, de hablar de esa distribución de actividades. Puede ser que a alguien le guste cocinar, que a un hombre, en cambio, que a la otra persona le gusta, ¿verdad? Pues limpiar, y que eso lo tienen que hablar desde el noviazgo, porque no es pensar, Luchi decía, ¿verdad? Pues quizá en el pasado y en nuestro medio, porque eso no pasaba, digamos, en Europa, en Estados Unidos. Eso cambió hace tiempo, ayuda doméstica, pero hoy día eso casi es una especie en extinción. Entonces, hay que formar a los hijos para saber arrimar el hombro en lo que es la vida de familia y los trabajos del hogar. Para que vean, fuera de cámara, antes de empezar este programa, comentábamos los tres, ¿no? Que efectivamente el ejercicio de la paternidad y la maternidad hoy es complicado. O sea, de alguna manera los retos son mayores, el mundo ha ido cambiando, las dinámicas sociales son más complejas y nosotros tenemos que ir avanzando en ese sentido. Pero creo que hay como unas ideas madre que no podemos abandonar. Primero, el papel que tiene la familia en la sociedad. O sea, ahora es más importante que antes de alguna manera, porque antes era como natural, como que la sociedad estaba más protegida. Ahora hay que tener más como sentido de misión, de cuál es la misión, la obligación que tenemos padres y madres de familia. Por otro lado, el ejercicio de la paternidad y la maternidad siguen siendo fundamentales. O sea, y ahora sí voy a ir terminando, sigo pensando que en el fondo es un problema de crisis de identidad. O sea, es decir, yo, esposo, padre, ¿cuál es mi identidad? O sea, ¿qué me identifica? ¿Cuáles son las características y sobre todo de un esposo y un padre cristiano? Y de ahí tienen que empezar la reflexión para que efectivamente el mundo vaya cambiando, empezando por los hogares de cada uno de nosotros. O sea, que tenemos que ser como luces, ¿verdad? O sea, como reflectores en medio de la sociedad, ¿no? Y yo creo que es un asunto que los padres y madres de familia cristianos tenemos que incluso hablarlo con Dios y bueno, Señor, ¿qué me toca? Y estamos en este mes del Padre, en este mes de San José y de ahí hay que recurrir, ¿no? A la ayuda divina también, porque, repito, la tenemos difícil, pero tenemos la gracia de Dios. Yo creo que los cristianos podemos contar con eso, sin falta, con la ayuda de la providencia, para que efectivamente tengamos hogares cristianos, luminosos y alegres, como decía un santo. ¿De acuerdo? Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.